Clasificación: Luo Bingle por Senju, Mundo Alterno, Divergencia del Canon. Es la única forma en que estos dos estén felices juntos. Un poco de variedad, palomita, espero que te guste. Luo Bingle nunca había visto a un hombre tan hermoso en toda su vida. Sí, claro. Su madre siempre había sido muy generosa y le daba múltiples elogios con respecto a su apariencia, pero, después de todo, era su madre. Muchas chicas de la aldea habían expresado su interés en él, pero Luo Bingle nunca se sintió lo suficientemente cautivado como para corresponder su afecto. En cambio, prefería concentrarse en cuidar a su anciana madre y mantener su pequeña parcela a salvo y repleta de abundantes verduras. La belleza de ese hombre estaba fuera de este mundo. Podía decir eso fácilmente a pesar del completo desastre que era su cabello. Debió haberse visto envuelto en una pelea terrible para acabar de esa forma. ¿Tal vez lo atacaron bestias salvajes? Había moretones y sangre seca sobre todo su esbelto cuerpo. Su bello rostro estaba mortalmente pálido. Fue solo suerte que Luo Bingle decidiera buscar algunas hierbas raras en el área más aislada de la montaña. De no haberlo hecho, este hombre podría estar muerto justo ahora. El joven granjero llevó al desconocido a su casa, quien, pese a ser alguien alto, en realidad pesaba muy poco, por lo que Luo Bingle se preguntó si el hermoso hombre no había estado comiendo bien. Si ese era el caso, definitivamente debía prepararle mucha comida en cuanto se despertara. Tal vez un poco de conje de pescado con hierbas frescas lo ayudaría a sanar. La anciana lavandera se sorprendió al ver llegar a su hijo a casa y observar que entre sus brazos había un invitado inesperado. Pero, a pesar de la sorpresa inicial que eso le provocó, se apresuró a colocar varias sábanas en el piso y echó un poco más de leña al fogón que tenían en el interior y que ayudaba a mantener su casa cálida. «Bingle, ¿qué pasó?». Luo Bingle colocó al extraño cuidadosamente sobre las sábanas. Aún estaba inconsciente, pero, aún así, Luo Bingle se había fijado el objetivo de minimizar cualquier otra lesión que pudiera causarle y se negaba a tratarlo de alguna otra forma que no fuera con sumo cuidado y delicadeza. «Lo encontré al pie de la montaña. Madre, ¿puedes ayudarme e ir a buscar al sanador del pueblo?». La señora Luo asintió y se encaminó a buscar al médico local. Mientras tanto, Luo Bingle comenzó a desvestir lentamente al hombre frente a él para poder limpiar toda la suciedad acumulada sobre su cuerpo. Se sonrojó un poco al hacer esto. Era la primera vez que le quitaba la ropa a otra persona y, aunque sus intenciones no eran lascivas, desvestir a alguien más le resultaba bastante incómodo. El misterioso hombre vestía varias capas de tela que se sentían de gran calidad, por lo que, evidentemente, eran de un material bastante caro. Luo Bingle jamás había podido usar telas como esas, pero solía ayudar a su madre, quien había trabajado como lavandera para una familia rica, a lavar la ropa, por lo que estaba bastante familiarizado con lo que las personas con alto poder adquisitivo guardaban en sus armarios, aunque claro, eso había sido antes de lograr ahorrar el dinero suficiente que les había permitido comprar su propia casa, además de cultivar sus propias semillas. Sin duda alguna su invitado debía ser el joven maestro de alguna familia distinguida. Para cuando el granjero terminó de asear y vestir al misterioso hombre con túnicas limpias y frescas, la señora Luo ya había vuelto a casa y tenía entre sus manos un frasco con ungüento. El sanador se había negado a ir personalmente debido a lo que él consideró la falta de un pago adecuado, por lo que la señora Luo tuvo que gastar todo su dinero comprando ese frasco de medicina. Luo Bingle agradeció a su madre por traer el ungüento. Sin embargo, por dentro, estaba enfurecido. Había sido engañada de nuevo. No había forma que algo tan pequeño y de aspecto tan corriente costara 3 monedas. Mentalmente se recordó salir a buscar al sanador al día siguiente, muy temprano por la mañana, solo para aclarar unas cuantas cosas con él. «Deberíamos ponerlo en la cama». «¿Pero dónde dormirías tú entonces?», argumentó el joven. Dentro de su pequeña casa solo había una cama. Cuando todavía era un niño, su madre y él la compartían. Pero ahora que Luo Bingle era adulto, hacer eso sería bastante inapropiado, por lo que el granjero dejaba que su madre usara la cama mientras él dormía en el suelo, sobre un colchón improvisado hecho con trapos y mantas viejas que habían sido donadas por algunos nobles generosos y que el joven había cosido para que quedaran adheridos a una estera de paja. «Madre, duerme en la cama. Dejaré que nuestro invitado duerma en la mía y me haré otra que colocaré a un lado. Puedo usar la alfombra vieja que todavía tenemos», sugirió Luo Bingle. «Pero el piso está frío y has estado trabajando tan duro». «Bingle», espetó su madre,
preocupada por el repentino choque de temperaturas al que su hijo pretendía someter a su cuerpo. No obstante, el más joven sonrió tras escucharla y de inmediato se dirigió al cobertizo, lugar de donde tomó la vieja estera de paja que guardaban, y, una vez que su madre y él decidieron la distribución que cada uno de ellos tendría, al igual que la de su invitado, ambos se fueron a dormir. A la mañana siguiente el granjero se levantó temprano para hacer el desayuno y, al volver a la habitación, se sorprendió al ver que el misterioso desconocido ya estaba despierto y que, además, lo miraba con ojos llenos de cautela. El hombre que yacía en la cama apretaba las sábanas entre sus dedos y, aunque su rostro era bastante inexpresivo, la forma en la que sus manos temblaban ligeramente denotaban el hecho de no estar particularmente contento por haberse despertado en la casa de un extraño. Luo Bingle levantó ambos brazos intentando demostrarle que no tenía intenciones hostiles. «Por favor, cálmese, joven maestro. Lo encontré inconsciente en un lugar apartado dentro de la montaña y solo estaba tratando de ayudar». «¿Mi madre también le trajo algo de medicina, tu madre?», repitió el desconocido. En cuanto se percató que una mujer se despertaba en la cama contigua, pareció visiblemente más tranquilo. Luo Bingle se levantó rápidamente para ayudar a su madre a levantarse. Los años de trabajo duro habían hecho que fuera un poco difícil para ella sentarse sin ayuda y sin sentir un fuerte dolor en la espalda. El joven maestro observó en silencio cómo Luo Bingle se arrodilló al lado de la mujer, ofreciéndole un tazón de agua tibia para que pudiera lavarse la cara. Sin embargo, ella negó con la cabeza. «Bingle, deberías dejar que nuestro invitado tenga acceso al agua primero», lo regañó suavemente. Al escucharla, el hermoso hombre se tensó por un momento y rápidamente negó con la cabeza. «Señora, por favor, usted primero». La madre de Luo Bingle se echó a reír. «Eres demasiado educado, joven maestro. Puedes llamarme tía. Esta anciana solo era una sirvienta. No me atrevería a faltarle el respeto de ese modo. Por favor, use el agua primero», insistió. Tras la tensión inicial, el rostro del extraño se fue suavizando gradualmente y Luo Bingle no pudo evitar sentir un pequeño hormigueo en su estómago al notar lo hermosos que eran sus ojos debido a la falta de tensión en sus rasgos. La forma en que brillaban daba la impresión de estar mirando hacia un estanque limpio y claro. Finalmente el joven caballero se rindió ante la insistencia de la señora Luo y aceptó usar primero el agua tibia. Mientras tanto, Luo Bingle comenzó a ordenar la caza y preparó suficiente pescado para 3 personas. También buscó los cuencos más finos que su madre guardaba y que se usaban para ocasiones especiales, ya que un joven maestro como su invitado probablemente se horrorizaría al tener que comer en trastes viejos y desgastados. Y, después de todo, su madre le había enseñado a siempre atender a los invitados lo mejor que pudiera. Pese a la presencia de un extraño en la mesa, el estar desayunando los 3 juntos no se sentía para nada incómodo. Al misterioso joven le parecía que todo a su alrededor era muy humilde y no le importó en absoluto estar vistiendo las túnicas viejas y de mala calidad de Luo Bingle. Tampoco se quejó por la comida simple que le sirvieron e incluso le dio el tazón que tenía más porciones de pescado y cebolla a la señora Luo. «Joven maestro, ¿cómo te llamas y de dónde vienes?», preguntó la madre del granjero. El hombre reflexionó la respuesta durante un momento y después respondió suavemente. «Zheng Hu». Este humilde maestro se perdió mientras se encontraba realizando un viaje. «Les agradezco a ambos por haberme ayudado». La señora Luo asintió. «Ya veo. ¿Hay algún lugar cercano en el que puedas quedarte? ¿O tienes algún pariente por aquí?». Zheng Hu negó con un suave movimiento de su cabeza. «Yo no tengo familia. Pero no se preocupe, buscaré una posada o un templo en el cual pueda quedarme durante unos días». «Joven maestro, si eso es lo que te preocupa, debo decirte que no nos causas ninguna molestia en absoluto», aseguró la lavandera. «No es así, Bingle». Luo Bingle asintió rápidamente al escucharla. «El joven maestro puede quedarse con nosotros para siempre». Tras decir aquello, un vergonzoso silencio se apoderó de la habitación. Luo Bingle se sonrojó instantáneamente en cuanto sus palabras cobraron sentido en su cabeza. Y bueno, tampoco ayudó el hecho que su madre le sonriera con complicidad. Lo que quise decir es que el joven maestro puede hospedarse con nosotros todo el tiempo que quiera. Además, aún está lesionado, por lo que no debería irse tan pronto. Las posadas suelen ser muy caras y el templo más cercano está bastante lejos de aquí. Zheng Hu se mantuvo en completo silencio durante toda la conversación que mantuvieron madre e hijo y,
a pesar de las muestras de vacilación en su rostro. Tras unos minutos finalmente asintió y dijo: entonces los molestaré un poco más y me quedaré con ustedes hasta que mis heridas hayan sanado por completo. Comentarios de la traductora: ¿les dije o no les dije? Carita riéndose, este Luo es todo un loto blanco lol. Madre e hijo parecían ser bastante inofensivos. Después de haberlos observado durante varias horas, Senju concluyó con total certeza que ambos eran aldeanos normales que no tenían idea de quién era él y que tenían muy poco, o ningún tipo de contacto con el mundo del cultivo, lo cual era más que perfecto. Era mejor si nadie lo reconocía como Sen Qingyu, señor del pico Injim, el maestro inmortal odiado por sus propios hermanos marciales. El hombre que rumoraban era un pervertido. Tras intentar salvar a Liu Qingch de la desviación de que había sufrido en las cuevas Ling 11, de alguna manera todos creyeron que en realidad había intentado asesinarlo, perdiendo así el poco respeto que los otros señores de pico aún le tenían. Liu Qingch había sobrevivido y recuperado la conciencia después de varias semanas de estar en coma. Sin embargo, no recordaba nada de lo sucedido y la certeza puesta en las acusaciones de sus otros hermanos marciales lo convencieron del hecho que el señor de Injin realmente había intentado asesinarlo. Yuan Yuan logró evitar que cualquier tipo de castigo cayera sobre él, pero Senju podía decir sin duda en su corazón que incluso el propio líder de secta no confiaba en él. Su cultivo, de por sí decadente e inestable, ahora se encontraba más perjudicado. Decir que no se arrepentía de haber intentado salvar a Liu Qingch sería una mentira. 2 veces se había puesto en peligro para ayudar a ese hombre y las 2 veces había sido malinterpretado y etiquetado de haberlo querido apuñalar por la espalda. Esa fue la principal razón por la que, aunque ya no tenía energía espiritual y la herida provocada por luchar contra la bestia de las montañas no estaba sanando, se negó a encender las bengalas de emergencia que llevaba consigo. Después de todo, ¿por qué debería desperdiciar su energía pidiendo ayuda cuando, de todos modos, los miembros de su secta probablemente no vendrían? Madre, iré al mercado. La voz de Luo Bingel lo sacó de su trance momentáneo. Muy bien. Entonces tu madre cocinará el arroz y conseguirá un poco de pescado. Este Bingel preparará la cena, tú solo descansa un poco. Has estado tosiendo mucho últimamente. ¿Entonces debería tu madre ir al mercado en tu lugar? No. De cualquier forma debo ir, tengo cosas que hacer ahí. Mamá, no salgas, ¿está bien? Senju entrecerró los ojos ante el intercambio de palabras que ambos sostenían. Por más inocente que pareciera ese par, no estaba de más tomar algunas precauciones. Tan pronto como la señora Luo se acostó a dormir una siesta, el inmortal se acomodó sus túnicas lo mejor que pudo y se puso sobre la cabeza el sombrero de paja que pertenecía a la mamá del granjero. Posteriormente salió al exterior y comenzó a seguir silenciosamente a Luo Bingel. Muy pronto ambos llegaron a una pequeña botica. Quizás Luo Bingel realmente había ido al pueblo para conseguir medicamento para su madre. Ayer le vendiste este ungüento a mi mamá por 5 monedas, ¿no es así? ¿No costaba solo 2 monedas el mes pasado? Inesperadamente, el joven se encontraba ahí para discutir con el sanador. Senju no esperaba eso. Ah, joven muchacho, el que le di a tu madre era de alta calidad. ¿Es un ungüento muy raro y difícil de conseguir? ¿O acaso crees que todos los ungüentos son iguales? Se ven igual, huelen igual y las palabras escritas en ellos también son similares, argumentó Luo Bingel. Ni siquiera sabes leer. ¿Quién te crees que eres para decir que son similares?, espetó el sanador. Los ojos del erudito se llenaron de rabia. Originalmente solo planeaba permanecer oculto y mirar toda la situación desde lejos, pero definitivamente no podía quedarse sin hacer nada y mucho menos cuando estaba en deuda con esa familia. Además, las 5 monedas dadas como pago podían parecerle una miseria al sanador, pero para Luo Bingel y su madre era una gran suma de dinero. Sen Qingyu sabía eso mejor que nadie. Hubo un tiempo en el que había estado llorando durante todo el día mientras le rogaba a la gente un par de monedas que le permitieran a él y a Yue alimentarse. Y, sin embargo, la señora Luo no había dudado en gastar todos sus ahorros para ayudarlo a él, quien era un completo extraño. En ese momento el erudito salió de su escondite. Entonces déjame ver los 2 ungüentos. Luo Bingel se sorprendió al verlo. Joven maestro. Sen Qingyu frunció el ceño mientras examinaba los 2 frascos que Luo Bingel había traído consigo. Posteriormente miró al sanador, quien muy seguramente, a estas alturas, se dio cuenta que había sido descubierto. Solo se había atrevido a estafar a Luo Bingel y a su madre porque estaba consciente del hecho que ambos no sabían leer.
No solo estos dos ungüentos son exactamente el mismo, sino que son una baratija. Artículos corrientes que puedes comprarle a cualquier boticario. Son tan comunes que incluso yo mismo puedo hacerlos. El sanador frunció el ceño al escucharlo. El joven maestro piensa que por saber leer tiene derecho a afirmar que puede hacer manteca de cerdo, mirra, menta, cártamo, incienso, alcanf. Sen Qingyu comenzó a enlistar los ingredientes. Bien, la cara del falso médico estaba completamente roja debido a la ira y vergüenza que sentía en ese momento. Les devolveré el dinero. ¿Te parece suficiente? Sen Qingyu sonrió mientras recuperaba las monedas y se las devolvía de forma despreocupada a Luo Bingle, quien todavía parecía asombrado por todo lo que había sucedido frente a sus ojos. Ambos hombres dejaron el boticario poco después que Sen Qingyu le lanzara otra mirada afilada a modo de advertencia. ¿Eres un sanador, joven maestro?, preguntó el granjero. No, y puedes dirigirte a mí informalmente, respondió Sen Qingyu. Lo que le había dicho al muchacho no era mentira. Había leído todos los pergaminos que se encontraban en la biblioteca de la secta de la montaña Kankyoni, aunque sus habilidades médicas no estaban ni cerca del nivel de destreza que tenía Mu Qingfang. Era lo suficientemente competente como para poder hacer por sí mismo curas simples que ayudaban a tratar dolencias menores. Aprendí algunas cosas durante mis viajes. Si me consigues los ingredientes, puedo ayudarte a hacer medicamentos para tratar la tos de tu madre. Eso sería increíble, joven maestro. Quiero decir, ese Sengeye, respondió Luo Bingle mientras se sonrojaba y sonreía. También le agradezco por la ayuda que me prestó hace un rato. De no ser por usted, no habría sido capaz de ganarle a ese anciano. Sen Qingyu resopló molesto al escucharlo. ¿De no haber estado ahí acaso pensabas recurrir al uso de la fuerza? Aunque sería igual de satisfactorio, no sería útil para Luo Bingle y su madre a largo plazo. Rascándose la cabeza, Luo Bingle sonrió tímidamente y respondió. No pensaba golpearlo, pero sí, tal vez, cuestionarlo un poco más. No puedes ganar una pelea si no conoces a tus enemigos, respondió Sen Qingyu, suspirando antes de girarse hacia él. Si quieres puedo enseñarte a leer. Luo Bingle se quedó boquiabierto al escucharlo. ¿En serio? El inmortal asintió. Te instruiré durante el tiempo que resida en tu casa. Piensa en ello como una forma de pagarte a ti y a tu madre por su hospitalidad. El rostro del granjero se iluminó al instante. Gracias, joven maestro. Entonces, ahora debería llamarlo Sifu. Sen Qingyu se estremeció un poco al escucharlo. Que se refirieran a él de esa forma le recordó al pico Injing y a la montaña Kankion. No estaba de humor para pensar en eso y mucho menos sabiendo que estaba huyendo de sus responsabilidades al negarse a informar a su secta de su paradero, por lo que sacudió la cabeza de un lado a otro a modo de respuesta. Te enseñaré solo algunas cosas simples. No estoy tomándote como discípulo, así que puedes seguirme llamando por mi nombre. Sengyu realmente era una persona maravillosa. Luo Bingle no esperó obtener nada a cambio cuando decidió traerlo a su hogar. Sin embargo, el misterioso hombre había insistido en devolverles el favor por cuidarlo y había estado ayudándolos de más maneras en las que el granjero jamás hubiera imaginado. Leer y escribir era algo que Luo Bingle siempre quiso hacer, pero que nunca tuvo la oportunidad de aprender. Lo único que el joven sabía escribir era su nombre. Su madre también era analfabeta, pero Sengyu no se detuvo ahí. No solo le enseñó a Luo Bingle a leer y escribir, sino que también le enseñó cómo hacer su propio papel para pergamino y el tipo de plantas que podía usar para extraer tinta de alta calidad. El erudito no había dedicado su tiempo a comentar el increíble progreso de Luo Bingle debido a que estaba muy aturdido por la capacidad que el granjero tenía para encontrar todas las plantas raras que le mencionaba y que, normalmente requerían un lapso de búsqueda de alrededor de 3 semanas para, en caso de ocurrir un milagro, poder ser encontradas. Luo Bingle, en su defensa, diría que siempre tuvo habilidad para encontrar plantas y criaturas inusuales. Sengyu también le enseñó los tipos de hierbas y plantas que podían ser usadas para tratar dolencias menores y la forma correcta de prepararlas. Gracias a eso, la señora Luo ya no había experimentado ataques de tos con tanta frecuencia e incluso se había vuelto más enérgica. Su fuerza actual era suficiente como para permitirle hacer más tareas domésticas. También había comenzado a hacer trabajos ligeros en el huerto, por lo que Luo Bingle disponía de más tiempo libre para cortar madera y bambú, materiales con los que había comenzado a arreglar su casa. Sengyu a menudo salía a meditar junto al río temprano por la mañana y regresaba con algunos peces y hierbas para que Luo Bingle pudiera preparar la comida. Asimismo,
Ayudaba a buscar agua para que la señora Luo pudiera utilizarla y colocaba algunos baldes y diversos vegetales sobre una carreta, víveres que Luo Bingel llevaba a vender al mercado local. El joven granjero no estaba seguro de cuánto tiempo duraría esa vida. Todo lo que sabía es que deseaba que Zheng Hu se quedara con ellos para siempre. Su madre también parecía feliz de tener al erudito en casa. Luo Bingel desconocía los pensamientos que habitaban la mente de Zheng Hu, pero estaba muy consciente de sus propios sentimientos. ¿Cómo podría no estarlo cuando cada vez que ese hombre le sonreía era como si su corazón estuviera a punto de estallar de euforia? No tuvo el coraje de comentárselo a su madre y fue ella quien finalmente trajo el tema a flote. Bingel, ¿qué te parece construir otra habitación al lado de la casa?, sugirió dulcemente. Luo Bingel parpadeó, confundido. ¿Hablas de tener una habitación extra? Ella le sonrió. Sí. Para ti y para Zheng Hu. Para cuando los dos se casen. Su hijo casi deja caer la sierra que sostenía en su mano. ¿Cese casarnos? La señora Luo lo miró por un momento. ¿No es acaso lo que estás planeando hacer, Bingel? No trates de ocultarlo. He visto la forma en que lo miras. Un profundo color carmesí tiñó las mejillas de Luo Bingel mientras se preguntaba si su amado también había podido ver las intenciones que tenía para con él. Madre, ¿cómo podría? Es demasiado bueno para mí. Se merece a alguien que no sea como nosotros. La lavandera suspiró antes de responder. Si la intuición de tu madre es correcta, a Zheng Hu no le importa eso. Han pasado algunos meses y todavía no ha vuelto a su casa, aunque seguramente sus heridas ya deben haber sanado por completo. Tal vez ha sido repudiado por su propia familia. Luo Bingel frunció el ceño al escucharla. ¿Crees que sea así, madre? ¿Quién sería tan cruel como para abandonar a su propia familia? Luo Bingel no podía imaginar hacerle algo como eso a su progenitora. La señora Luo asintió y luego le sonrió. Bingel, a tu madre le agrada mucho ese hombre. Incluso si no se lo dijera, Luo Bingel podía saberlo con solo mirarlos. Su madre amaba y adoraba a Zheng Hu tanto como si fuera su hijo biológico. Además, el joven maestro también parecía disfrutar su compañía, ya que a menudo se sentaba a su lado y escuchaba pacientemente sus historias. También la ayudaba a coser e incluso preparaba té medicinal para ella todas las noches. Pero ser amable con la lavandera no significaba necesariamente que Zheng Hu tuviera la intención de ser parte de su familia o que quisiera hacerlo por medio del lazo matrimonial, uniéndose con Luo Bingel. Además, el granjero no tenía dinero ni antecedentes familiares distinguidos. Ni siquiera poseía una casa decente. Incluso la nueva y pequeña habitación que su madre sugirió que construyera le parecía horrible y lamentable. Sobre todo cuando se imaginó a Zheng Hu sentado en el interior vestido con prístinas túnicas de seda y una horquilla de jade adornando su hermoso cabello. ¿En qué piensas? Al escuchar esas palabras, Luo Bingel se sobresaltó del susto y cayó de nalgas sobre el suelo. La voz del erudito lo había tomado por sorpresa, sobre todo porque le había susurrado esas palabras de forma repentina al oído. Zheng Hu parecía divertido con la situación, ya que escondía su risa detrás de las mangas largas de su túnica, mismas que le cubrían la cara. Solo estaba pensando cómo convertir esta habitación en algo decente, murmuró en voz baja el granjero. Le resultaba imposible controlar el fuerte calor que se acumulaba en sus mejillas y era mucho menos capaz de hacerlo cuando Zheng Hu tarareaba de forma tan juguetona. Se ve bien. Las paredes son resistentes. Agrega un poco de mobiliario y estará lista, le comentó. Luo Bingel miró al suelo. Sigue siendo demasiado pequeña para 2 personas. El inmortal levantó una ceja al escucharlo. ¿Construiste una habitación completamente nueva y aún así quieres dormir cerca de tu madre? ¿Qué eres? ¿Un gran bebé llorón? Es para nosotros, gritó Luo Bingel de repente. La conmoción se reflejó al instante en la cara de Zheng Hu y el joven se dio cuenta que había arruinado completamente las cosas. Esa no era la forma en la que había pensado proponérsele. Sin embargo, intentar excusarse ahora solo dificultaría las cosas más adelante. Con su mente totalmente en pánico, inmediatamente se arrodilló y se inclinó ante Zheng Hu. Quiero decir, yo. Por favor, cásate conmigo. Podía escuchar a su amado tosiendo de manera profusa. Sus palabras claramente estaban haciendo que se ahogara. El corazón de Luo Bingel casi se detuvo por el miedo que sintió al pensar que sería rechazado. Había asustado demasiado al joven maestro tras decirle algo como eso. También puedo casarme contigo.
lo haremos como tú quieras. Matrimonio, lo interrumpió Sen-hyu. Luo Bingel, ¿quieres decir? ¿Qué quieres casarte conmigo? El hombre más joven asintió. Ante esto, el erudito inhaló profundamente. Esto es algo que la tía te pidió hacer. El granjero rápidamente negó con la cabeza. Es cierto que a mi mamá le agradas, mucho. Pero esa no es la razón por la que estoy pidiendo tu mano. Es solo que, estar contigo para siempre es todo lo que deseo. Sen-hyu desvió la mirada antes de preguntar. ¿Por qué querrías a tu lado a alguien como yo? Luo Bingel parpadeó, confundido. ¿Qué? No tengo nada. En caso que no lo hayas notado, no tengo a nadie que se preocupe lo suficiente como para buscarme o asegurarse que estoy a salvo a pesar de haber estado desaparecido durante meses. Sen-hyu rió con amargura tras decir eso y Luo Bingel frunció el ceño al escucharlo. Entonces simplemente no te atesoran lo suficiente. Bingel, dijiste que no tienes nada pero, para mí, eres todo lo que siempre deseé, confesó Luo Bingel. Debería ser yo quien se sintiera avergonzado por atreverme a proponerte matrimonio. Tienes una madre amorosa, recalcó Sen-hyu. Luo Bingel se sonrojó al escucharlo. Ella también será tu madre. Quiero decir, si estás dispuesto, por supuesto. Por todos los cielos. ¿Por qué resultó así? ¿Por qué tuvo que proponerle matrimonio a alguien tan valioso como Sen-hyu de una manera tan desastrosa como esa? Debió haber elegido las palabras que iba a decirle con más cuidado. Justo ahora muy probablemente sonaba como un idiota. Para alguien tan culto como el inmortal en este momento definitivamente debía parecer un completo imbécil. No había forma en la que el atractivo hombre fuese a decirle que si me aceptas, bien. Luo Bingel se congeló justo donde estaba al escucharlo. ¿Qué? Levantó la cabeza y quedó totalmente cautivado al ver el ligero color rosa en la cara del mayor. Si me aceptas, es un sí a tu propuesta, murmuró. Algo debía estar mal con los oídos de Luo Bingel porque pensaba que acababa de escuchar a Sen-hyu aceptando su horrible propuesta de matrimonio. Sen-hyu estaba aceptando casarse con él. Sen-hyu y él, casándose. Luo Bingel gritó y lloró de alegría sorprendiendo a su ahora prometido con su reacción, por lo que el erudito rápidamente lo golpeó en la cabeza debido a la vergüenza que le estaba haciendo pasar. Sin embargo, eso al granjero no le importó en absoluto y procedió a abrazar a Sen-hyu, levantándolo en el aire antes de echarse a correr a la habitación contigua con su joven prometido todavía entre sus brazos, anunciándole el compromiso entre ambos a su madre. Esa noche Luo Bingel se fue a dormir con la notoria marca roja de la palma de una mano impresa sobre su pálida mejilla. Su mente, por el contrario, estaba llena de los sueños y metas a futuro que Sen-hyu y él compartirían el uno junto al otro. Notas de la traductora. Y yo que pensaba que la propuesta de Ben Me había sido totalmente desastrosa, carita riéndose. Dios mío, sin importar el mundo, al parecer proponerle matrimonio a Sen-hyu es el desafío más grande por el cual tiene que pasar todo Luo Bingel, excepto, quizá, Binch. Este Bingel también es masoquista, carita riéndose recibió una bofetada antes de dormir pero se fue contento a la cama, carita riéndose. La boda fue bastante simple, varios vecinos les regalaron piezas de tela, mismas que la señora Luo cosió a mano, formando con ellas un conjunto de hermosas túnicas matrimoniales. Luo Bingel salió en busca de las rosas carmesí milenarias tan pronto como Sen-hyu le informó que de sus pétalos podría obtenerse tinte rojo de alta calidad. Ambos aplastaron juntos los pétalos de las flores y Luo Bingel quedó extasiado al ver el tono rojo brillante que teñía sus atuendos. Mientras el granjero seguía trabajando en amueblar la habitación y hacer más grande la casa, la madre de Bingel agregó más bordados a las túnicas. Sen-hyu, por su parte, se hizo cargo del huerto y de otras tareas. Muy seguramente los cielos estaban bendiciendo su unión ya que todo iba muy bien. Aunque tenían poco dinero, disponían de todo lo que necesitaban. Pronto llegó el día de la boda y la señora Luo casi lloró mientras ayudaba a su único hijo a vestirse. Mi Bingel ha sido tan bendecido, sonrió, tu madre estaba preocupada. Ella no podía darte nada pero tú trabajaste tan duro. Cultivaste un jardín magnífico y construiste esta hermosa casa. Tu madre no pudo enviarte a la escuela, pero conociste a un erudito maravilloso que te enseñó a leer y escribir. Tu madre no podía permitirse comprar un regalo o dar una dote a la familia de tu novio o novia para que ambos celebraran su compromiso y aún así los cielos nos enviaron a alguien tan hermoso como Sen-hyu para convertirse en tu persona destinada. Luo Bingel negó con la cabeza al escucharla y abrazó con fuerza a su madre. Me diste todo, mamá. Me diste la vida.
Todas esas cosas que mencionaste te las debo a ti. SHHH, no llores. A partir de ahora eres el esposo de Sen-hyu. Debes ser amable con él y cuidarlo bien, le recordó. Luo Benja sintió y se secó las lágrimas que caían por sus ojos. Era verdad. De ahora en adelante, debía ser más fuerte. Después de todo, le había prometido a Sen-hyu protegerlo y darle absoluta felicidad. Las únicas personas que asistieron a la boda fueron sus amigos y vecinos más cercanos, los cuales incluso trajeron algo de comida y bebidas para poder celebrar. Todos estaban emocionados por conocer al rumoreado y hermoso erudito del que Luo Bingel no dejaba de hablar. Sin embargo, su prometido había elegido usar un velo sobre su cabeza. Tal decisión había sido más que acertada. Luo Bingel no quería que nadie mirara demasiado a su esposo. Ya era lo suficientemente difícil no sacarle los ojos a todos los presentes por haberse atrevido a ponerlo sobre la delgada cintura de Sen-hyu. Muy pronto llegó la noche y la pareja de recién casados entró a su habitación. Luo Bingel no pudo evitar sentirse nervioso. Había investigado un poco para prepararse para este momento, pero ¿habrían sido sus investigaciones lo suficientemente exhaustivas? El anciano que atendía la licorería le advirtió que las relaciones sexuales entre hombres requerían que la parte receptiva fuese largamente preparada o, de lo contrario, le dolería. Luo Benja incluso había derrochado un poco de dinero comprando el mejor aceite perfumado que pudo encontrar. El granjero contuvo la respiración mientras observaba cómo su esposo se despojaba del velo rojo. ¡Cielos! Su marido era hermoso. El atuendo nupcial que llevaba no era nada caro y tampoco había cosméticos sobre su cara. Tan solo las viejas horquillas de jade que pertenecían a la señora Luo adornaban su cabeza y, pese a eso, seguía siendo lo más cautivador que el granjero había visto. Sen-hyu era tan etéreamente hermoso que Luo Bingel no pudo encontrar palabras para describirlo, por lo que una lágrima terminó rodando por su mejilla. El erudito extendió una mano hacia la cara de Luo Bingel y acunó en su palma la mejilla de su marido. ¿Por qué lloras? El más joven sollozó. Eres demasiado hermoso. No puedo creer que esto esté pasando. Tonto, susurró Sen-hyu antes de depositar un ligero beso sobre su mejilla. Sen-hyu normalmente siempre era demasiado tímido como para iniciar cualquier tipo de contacto físico. Sin embargo, aquí, en sus aposentos nupciales, había elegido aguantarse un poco la vergüenza que sentía al ver que el granjero se estaba convirtiendo en un desastre sollozante. También fue por eso que, lentamente, se despojó de la túnica externa de su atuendo de bodas. Fue entonces cuando Luo Bingel rápidamente secó las lágrimas de sus ojos y detuvo sus manos. Por favor. Yo quiero ser quien haga eso. Bingel, ¿me dejarás amarte esta noche, esposo? Sen-hyu asintió con la cabeza y Luo Bingel contuvo la respiración. La primera vez que había desvestido al inmortal se debió a que era estrictamente necesario, pues de lo contrario no podría limpiarle las heridas. En aquel entonces tuvo que repetirse mentalmente una y otra vez, como si se tratara de un mantra, que debía dejar de tener pensamientos inapropiados. Sin embargo, esta vez Sen-hyu no estaba inconsciente, sino que le estaba desatando el cinturón que mantenía cerradas sus túnicas y también lo estaba despojando de ellas. Los labios de ambos se encontraron al principio de forma lenta y tímida, vacilando un poco ante el contacto, pero no tardaron en sumergirse en la pasión y el deseo que sentían por el otro. Luo Bingel trató cada centímetro de la piel de su esposo como si fuera algo digno de adoración. También se deleitó con las suaves caricias que Sen-hyu le proporcionaba y correspondió todos y cada uno de los besos ardientes que lo hacían derretirse de placer. Ambos se quedaron abrazados toda la noche, dejándose arrastrar por el placer carnal y la calidez del otro. Comentarios de la traductora para este capítulo. Bin Mei tiene una competencia bastante fuerte, carita riéndose. No pueden negar que este Luo es un amor. La forma en la que trata a SJ es tan delicada y amorosa que se nota lo mucho que lo atesora. Este capítulo casi me hace llorar por lo emotivo que es. Y bueno, la autora no nos dio una descripción explícita de la noche de bodas, pero para eso tenemos imaginación, carita riéndose. Una vez dicho eso, preparen las antorchas. Se viene lo feo. 2. Los días posteriores a su vida de casados estuvieron llenos de dicha, si bien no podían evitar tener desacuerdos de vez en cuando. Luo Bingel era como un pastel pegajoso de arroz que insistía en tomar las manos de su esposo cuando estaban en público, mientras que Sen-hyu era alguien tan tímido que le resultaba imposible aceptar, dar o recibir cualquier muestra de afecto frente a los demás.
El joven granjero también había insistido en encargarse de todo él mismo, por lo que su nuevo marido se obstinó en hacerle ver que ambos debían compartir la responsabilidad de ganar dinero. En ese momento el granjero argumentó como defensa que cuando vendían verduras en el mercado todos comían del tofu que él hacía, cosa que el erudito contraatacó diciendo que Luo Bingel era el más guapo de los dos y que todas las mujeres jóvenes acudían a su puesto solo para deleitarse con su buena apariencia. Los aldeanos, por su parte, deseaban que la pareja de recién casados dejara de darse muestras afectivas tan descaradas frente a ellos. Tales fueron los días de su vida como matrimonio. Hubo bromas y momentos dulces, pero, sobre todo, disfrutaban de su mutua compañía. Sen-hyu no pudo evitar sonreír mientras regaba las pequeñas macetas con plantas que tenían en su patio trasero, las cuales crecían bien bajo el cuidado meticuloso de su esposo y él, por lo que muy pronto no tendrían que caminar hasta lo más recóndito de las montañas para encontrar las hierbas que ayudaban a mantener la salud de su suegra. Si tan solo Mu King-fan estuviera cerca, él podría curar a la señora Luo por completo. En cuanto tuvo ese pensamiento, el inmortal negó con la cabeza. No tenía sentido enfocarse en el que pasaría así. Por voluntad propia había elegido no volver a la secta Kangyeon, así que ya no podía pedir el favor del médico. Y para empezar, ¿por qué Mu King-fan lo ayudaría? Teniendo tantas cosas que hacer. Una voz que gritaba el nombre de su marido hizo que el señor de Pico frunciera profundamente el ceño. De inmediato salió al encuentro de la persona que llamaba con tanta insistencia y levantó una ceja en cuanto vio a su vecino, que parecía frenético. ¿Qué sucede?, preguntó. ¿Está Luo Bingel en casa? Algo mató a mis vacas, lloriqueó. Luo Bingel era uno de los pocos hombres fuertes y jóvenes que había en el pequeño pueblo, por lo que muchos de los ancianos a menudo buscaban su ayuda cuando se trataba de trabajos pesados o enfrentar amenazas físicas. Sin embargo, su esposo había salido a atender unos pendientes, por lo que fue Sen-hyu quien acompañó a su vecino de vuelta a su casa. Por lo que le había descrito el hombre, se despertó a causa de un fuerte sonido y estaba por demás aterrorizado, así que no se atrevió a salir. Cuando al fin reunió valor, salió de su casa y se encontró con nada más y nada menos que pequeños bultos de carne y charcos de sangre en el suelo, justo en el lugar donde guardaba sus preciadas vacas. Era como si una bestia feroz hubiera venido y destrozado a los animales. No pudo haberlo hecho un animal salvaje o, de lo contrario, no habría tanto desorden. Esto debió ser obra de un demonio, sollozó el anciano. De hecho, así era. El cultivador pudo sentir rastros de energía demoníaca justo en el sitio en el que estaban, y que la esencia todavía persistiera allí era preocupante, puesto que significaba que muy pronto otra familia podría ser atacada. Su vecino tuvo mucha suerte de que, lo que sea que fuera el atacante, no era el tipo de demonio que se daba un festín con humanos vivos. Escuché que hay cultivadores en el templo Wanjin, justo en la ciudad vecina. ¿Deberíamos pedir su ayuda?, preguntó su vecino. Sen-hyu se puso rígido al escucharlo y lentamente se giró a mirar al anciano. ¿De qué secta son? ¿Cómo podría uno saberlo? Pero debe ser una famosa. Por lo que he oído, visten con túnicas doradas. Hay pocos de ellos y algunos son hombres y mujeres muy jóvenes y atractivos. Túnicas doradas. Era casi una certeza que pertenecían al palacio Wanhua, o por lo menos a la generación más joven, quienes probablemente no podrían reconocerlo. Tras el incidente que tuvo con Liu Qingche, Sen-hyu rara vez dejaba la secta, a menos que fuera para hacerse cargo de misiones y asistir a eventos importantes inclusive en esas situaciones, prefería estar solo y evitar mezclarse con los demás. Poco importaba si era una emergencia. Él mismo se había visto obligado a hacer todo por su cuenta. Defendió la secta durante una repentina invasión demoníaca mientras todos los señores de Pico estaban ausentes y, cuando al fin regresaron, ninguno se preocupó por agradecerle y hacerle saber que apreciaban que hubiera protegido a Kangyeon y a los discípulos dentro de ella. Deberías pedirle a esos cultivadores talismanes protectores. El demonio podría volver, dijo tras un rato de guardar silencio. En su mente se recordó a sí mismo que también debía comenzar a hacer algunos talismanes protectores para dárselos a su familia. Sen-hyu pasó los siguientes 3 días dibujando amuletos y cosiéndolos en forma de pequeños colgantes que Luo Bingel y su suegra podían usar por encima. El granjero estaba encantado de recibir tal regalo por parte de su marido y lo había usado con orgullo sobre su cinturón, asegurándose de decirle a todos en el pueblo que el talismán había sido hecho por las manos de su amado esposo.
La señora Luo solo se quedó con uno y regaló el resto a sus amigos y vecinos. El inmortal nunca se había sentido tan aliviado de tomar precauciones adicionales cuando, varios días después, un amigo de su suegra irrumpió en su hogar y les dijo que el demonio que mató a las vacas apareció una vez más. Esta vez atacó al anciano que vendía rábanos en el mercado. El erudito de inmediato palideció al recordar que el vendedor de rábanos solía colocarse no muy lejos de donde Luo Bingel había instalado su puesto de verduras, por lo que salió corriendo en ese momento hacia el mercado, no sin antes dejar a su suegra al cuidado de una amiga. El lugar estaba aún más lleno de gente que de costumbre y Zheng-Hu pudo ver túnicas doradas que se destacaban de entre todos los demás. Parecía que el asunto se había resuelto y la gente solo estaba ahí para ver el espectáculo, ya que no todos los días podías observar a cultivadores de grandes sectas en un pueblo pequeño. El inmortal al instante posó sus ojos en Luo Bingel, quien parecía estar perfectamente bien. El puesto de verduras, sin embargo, por desgracia estaba parcialmente destrozado, pero eso poco importaba. Su marido estaba a salvo. Zheng-Hu exhaló, aliviado. El hedor proveniente del cadáver ensangrentado del demonio, que tenía apariencia porcina, era pestilente, pero el hombre lo ignoró en aras de observar a detalle cómo se encontraba su marido. Sus ojos se entrecerraron tan pronto notó que 3 jóvenes cultivadoras estaban demasiado cerca de su esposo, y que una de ellas lo miraba descaradamente de pies a cabeza. Bingel, llamó. Los ojos de Luo Bingel se iluminaron de inmediato y el estado de ánimo del cultivador mejoró tan pronto como el granjero corrió para abrazarlo, pues la expresión de las 3 damas era la de alguien que se estaba ahogando con comida podrida. Lo tenían bien merecido. Solo por esa vez decidió dejar que el pegajoso joven rodeara su cintura con los brazos mientras se encontraban en público. ¿Estás bien?, preguntó el mayor mientras observaba la cara de su esposo, buscando alguna lesión visible en ella. Luo Bingel asintió. Lo estoy, pero fue algo aterrador. El demonio quiso atacarnos y el buey de Lao Lu fue devorado. Esa criatura no llegó a nosotros a tiempo. Los cultivadores llegaron a detenerlo en el momento justo. Eso significaba que los talismanes que les había dado funcionaban bien, ya que disuadían las amenazas. Era casi seguro que el demonio porcino no fuese un devorador de hombres. Sin embargo, era lo suficientemente agresivo como para atacar a quien fuera y a cualquier cosa que se atreviera a obstaculizarlo mientras estaba de cacería. El hecho que se hubiera arriesgado a llegar a un lugar tan lleno de gente significaba que estaba desesperado por comer. «Volvamos a casa, Bingel», espetó el erudito con urgencia. Cuanto más tiempo permanecieran en el mercado, mayor sería la posibilidad que alguien pudiera reconocerlo. Luo Bingel asintió. «Déjame tomar algunas de las verduras sobrantes primero». «Espera, Bingel, ¿no eres tú el señor de Picosen?». Zheng-Hu se congeló al escucharlo. Lentamente se dio la vuelta y sintió que era incapaz de respirar cuando se percató que, de pie, entre los discípulos del palacio Wanhua, se encontraba el viejo maestro del palacio. ¿Pero por qué estaba aquí el líder de secta? Era solo una misión simple que podría ser manejada con facilidad por varios discípulos experimentados. Mierda. Tras dejar Kankion, olvidó por completo que alrededor de esas fechas se llevaba a cabo una reunión para comenzar a planificar la próxima conferencia de la Alianza Inmortal, lo cual significaba, estaba a punto de irse al instante de ese lugar cuando agarraron abruptamente su brazo por detrás, obligándolo a darse una vuelta sobre su eje. Zheng Qinyu, de todas las personas con las que pudo haberse encontrado, tenía que hallarse con ellos. Podía decir sin temor a equivocarse que habían oído a ese viejo idiota gritando su nombre. El rostro de Liu Qinch apareció ante sus ojos y las rodillas del inmortal se debilitaron al verlo. También sintió como si el mundo se derrumbara en el momento en que Yuan Yuan y Qingbi corrieron hacia donde se encontraba y sus caras se vieron tan conmocionadas como la del señor de Baisan. ¿Por qué habrían tenido ellos que venir aquí también? ¿Por qué no podían dejar esto en manos del palacio Wanhua? Qingyu City. ¿En verdad eres tú?, preguntó el líder de Kankion con incredulidad. El encuentro entre ambos le recordó a Zheng Qinyu el momento exacto en que se habían reunido por primera vez. En esa ocasión, Yuei había interpretado el papel de discípulo estrella y Zheng-Hu el de antiguo esclavo. A Luo Bingel obviamente no le gustó ver a un extraño sosteniendo a su marido de esa manera, por lo que se acercó a la multitud lo más rápido que pudo y apartó a todos de Zheng Qinyu para después colocarlo a su lado, protegiéndolo. ¿Qué le haces a mi esposo? Sus palabras hicieron que Yuan Yuan se ahogara con su propia saliva. Esposo. Liu Qinch parecía horrorizado, o por lo menos eso pareció antes que la ira fuera visible en su semblante. Esposo,
¿Te desapareciste por tanto tiempo y te casaste? ¿Quién es este chico? No es asunto tuyo, si Seo Seung-hyu, lo es. Cualquiera que sea el tipo de atrocidades que cometas, la secta tiene que dar la cara por ti, respondió Ikindi con los ojos en blanco mientras se unía a la conversación. El viejo maestro del palacio tarareó a modo de respuesta ante las palabras dichas por los cultivadores. Su mirada extrañamente se posó en Luo Bingel más tiempo del que debería. Escuché que el señor de Picosen desapareció tras una misión y no podía creerlo. Debo decir que no esperaba que la famosa espada Xiu Ya, de entre todas las personas, desertara de su secta. El granjero comenzaba a sentirse confundido. ¿Secta? ¿Espada? ¿Esposo qué quieren decir estas personas? Ikindi miró a su hermano marcial con desagrado, frunciendo el ceño. ¿Ni siquiera le has dicho quién eres y qué haces? Lo engañaste para que se casara contigo y pudieras así escapar de tus responsabilidades, Sen Kin-yu. Al ver la discordia que había entre los señores de Pico, el viejo maestro del palacio se burló de la situación. Jovencito, tal parece que en realidad no sabes con quién te casaste. El hombre a tu lado es el señor del Pico Enjin, perteneciente a la montaña Kangyeon, una de las principales 4 grandes sectas de cultivo. Su verdadero nombre es Sen Kin-yu. La mandíbula de Luo Bingel se abrió como si hubiera caído al suelo. Los aldeanos, que se mantenían como espectadores, comenzaron a intercambiar susurros y palabras de asombro entre ellos. ¿Quién iba a saber que el apuesto caballero a quien solo habían visto vender verduras o recoger hierbas con su esposo era en realidad un maestro inmortal? Sin embargo, no me sorprende que el señor de Picosen decidiera ocultar su identidad. Es un hombre lujurioso muy conocido por visitar burdeles. Tiene muy mala reputación incluso entre sus propios compañeros. Pensar que no solo eligió eludir sus responsabilidades, sino que ahora incluso se atreve a poner sus garras sobre jóvenes e inocentes varones, comentó el líder de Wang Hua. Es suficiente, espetó Yuan Yuan en un tono de advertencia. Los asuntos de nuestra secta se resolverán de forma interna. Kin-yu City, vuelve con nosotros en este instante. Sen Kin-yu entrecerró los ojos. No. Tras decir eso hubo un momento de silencio. Yuan Yuan suspiró. Liu City y Chimei, lleven a Kin-yu City de regreso a Kangyeon. Justo cuando el caos había terminado comenzó otro alboroto. Más personas se habían reunido para observar el conflicto que se desató cuando los 2 cultivadores se vieron obligados a someter a Sen Kin-yu, quien resultó ser más difícil de contener que una bestia salvaje. Nadie se atrevió a interferir entre ellos y el intento de Luo Bingel por liberar a su esposo del agarre de las otras 2 personas fue detenido de inmediato por Yuan Yuan, quien se interpuso en su camino con una sonrisa amable que, irónicamente, casi parecía estar mezclada con ira. La secta de la montaña Kangyeon te compensará por todos los problemas que mi City te ocasionó. Lamento que King-yu se haya comportado de forma tan inapropiada contigo. No necesito ninguna compensación. Solo quiero que me devuelvan a mi esposo. ¿Por qué se lo llevan?, gritó Luo Bingel, intentando abalanzarse sobre Yuan Yuan, pero solo consiguió que los discípulos de Kyondin le bloquearan el paso. La expresión del líder de secta se volvió sombría incluso mientras su sonrisa amable permanecía en su rostro. Mis más sinceras disculpas. Ya no tienes ninguna necesidad de involucrarte con él. Comentarios de la traductora. Jini tinis ninjini nisisidid di imbilicrirti sinil. Ay, por favor. Agárrenme porque yo sí le rompo la cara. Pobrecito Seung-hyu alternativo. Tenía una vida tranquila y pacífica al lado de su esposo y tenía que pasar esto. Me encanta lo considerados que son con sus sentimientos y la cálida bienvenida que le dieron. Sí, es sarcasmo. Ahora tenemos un Luo al que le han arrebatado a su esposo. Y no, esto todavía no es lo peor. En cuanto a ese viejo odioso. Ag. Lo odio con toda mi alma, igual a W igual a símbolo de ira. Un latigazo más golpeándole la espalda. Otro balde de agua fría que era arrojado a su cara. Los viejos líderes de secta en verdad estaban disfrutando demasiado de esto. Los señores de Pico normalmente tenían libre albedrío en cuanto a la forma en la que decidían hacer las cosas en su propio territorio. Esa era la razón por la que Liu Qingch podía dejar la secta en cualquier momento que se le antojara y tenía permitido golpear a sus discípulos hasta que se cansara una vez que volviera. El motivo por el que Ikindi pudo establecer sus propias reglas y decidir a quién prohibirle la entrada a su pico,
El pretexto por el que el señor de Suician podía caminar borracho todo el día mientras que los discípulos del Pikokushi no tenían permitido ingerir ni una sola gota de alcohol. Tal justificación absurda era la excusa por la que Sen Kim-byu, quien se había ido sin permiso o más bien, había decidido no regresar, estaba siendo castigado. Se le consideraba culpable de haber traicionado a su secta y abandonar sus responsabilidades como señor de Pico. Montón de hipócritas. Lo despreciaban tanto y aún así se atrevían a sancionarlo por haberse ido. Yuan Yuan, siendo un líder de secta tan benévolo, le dio la oportunidad de escapar del castigo siempre y cuando reflexionara dentro de las salas disciplinarias, admitiera sus errores y prometiera que durante los próximos 20 años y bajo ninguna circunstancia dejaría a la secta. Sin embargo, Sen Kim-byu se negó a hacerlo y, como consecuencia, había sido llevado a la fuerza al campo de entrenamiento del Pico Kyondin, con su cultivo sellado debido al uso de cables de vinculación inmortal. Lo habían arrastrado hacia ese lugar para poder recibir los latigazos que los líderes más ancianos iban a propinarle a modo de castigo. Pero en verdad no había podido acceder a la petición de Yuan Yuan, porque una vida al lado de Luo Bingel no había sido un error. 20 años no eran nada para un cultivador, pero era mucho tiempo para los humanos normales como Luo Bingel y su suegra. El erudito había estado listo para dejarlo todo atrás. Estaba listo para envejecer con su esposo y para que ambos pasaran juntos esos pocos pero gratificantes años que estaban por venir. Estaba dispuesto a vivir esos magníficos años hasta que la vida de ambos terminara. Los días que había pasado con su marido, amando y siendo amado, habían sido los más felices de su vida y se negaba rotundamente a renunciar a ellos. Sen Hyu se desmayó a causa del dolor en medio del campo de entrenamiento de Kyondin. Cuando abrió los ojos, Nim Jin Jin estaba a su lado, llorando. No había visto a esa niña en mucho tiempo. Se preguntó si ella también estaba decepcionada de él. Sisun, ¿estás despierto?, sollozó la chica, ¿debería traerte un poco de té? Sisun, ¿tienes hambre? Min Sixion puede traerte a escondidas algo de comida del comedor. Sisun, el inmortal suspiró. Cálmate. Jin Jin. Nim Jin Jin lloró aún más fuerte al escucharlo. No puedo creer que te estén haciendo esto, Sisun. ¿Cómo pueden hacerte tanto daño? Tú. ¿No me guardas rencor? Jin Jin sollozó una vez más y una pequeña sonrisa finalmente apareció en su rostro. Quizá te odio un poco por no invitarme a tu boda, Sisun. Pero pienso que él debe ser un hombre maravilloso. Sin lugar a dudas era un hombre maravilloso. Tanto que Sen Kim-byu no podía creer que él, quien una vez había odiado con la fuerza de 1000 soles estar bajo el mismo techo con personas de su mismo sexo, ahora anhelara a un hombre, uno que pudiera abrazarlo y consolarlo. Luo Bingel mordió sus labios debido a que sus dientes no podían dejar de castañear. La montaña estaba fría y, a medida que el cielo se oscurecía, el ambiente comenzaba a tornarse aún más gélido. El joven granjero se giró hacia su madre. Mamá, vuelve. Te enfermarás. Al escucharlo, la señora Luo negó con la cabeza. ¿Cómo podría volver sin Hyu? Tu madre se arrodillará al pie de la montaña hasta que nos devuelvan a tu marido. Tras el incidente ocurrido en el mercado aquel día, Luo Bingel había sido abordado por un hombre que dijo ser el líder del palacio Wanhua, quien lo había invitado a unirse a su secta tras afirmar que vio un gran potencial en él. Sin embargo, para gran decepción del hombre, el joven granjero se negó, ya que todo lo que quería era recuperar a Sen Hyu, o Sen Kim-byu. Según ese anciano, el verdadero nombre de su esposo era Sen Kim-byu, un señor de pico dentro de la secta de la montaña Kangkyon, quien era bastante conocido por ser una escoria que visitaba burdeles, saboteaba a otros y usaba tácticas sucias para ganar peleas. En definitiva, era un hombre con mala reputación. A Luo Bingel en realidad no le importaban esas cosas. Todo lo que sabía era que Sen Hyu, el hombre con el que se casó, era alguien que le había enseñado a leer. Alguien que diligentemente había preparado té medicinal para su madre y que era demasiado tímido como para aceptar tomar su mano o permitirle tomar la suya en público, pero que era cariñoso y atrevido en la cama. El inmortal era alguien que constantemente sermonearía a Luo Bingel por su falta de decoro, pero que se aferraría a él con desesperación mientras hacían el amor y se abrazaban mutuamente, besándose hasta que ambos se quedaban sin aliento y el erudito gemía el nombre de su esposo en voz alta. Para el granjero, Sen Hyu era su preciado marido y no permitiría que nada ni nadie lo alejara de él. Fue por eso que, con la ayuda de varios monjes del templo Wanjin, quienes les indicaron el camino a seguir, Luo Bingel y su madre se dirigieron a la montaña Kangkyon para exigir que su familiar les fuese devuelto.
Su petición había sido rechazada, por lo que la señora Luo había comenzado a arrodillarse al pie de la montaña a modo de protesta. El humilde campesino también podía arrodillarse allí todo el tiempo que la secta así lo quisiera, si con eso accedían a devolverle a Zhenjiu. Sin embargo, para empezar, su madre no estaba del todo bien, puesto que al ser incapaz de tomar sus medicamentos diarios, los cuales generalmente elaboraba su yerno, y debido al intenso frío que se sentía en la montaña, su salud estaba empeorando. Pese a eso, y siendo tan obstinada como era, la lavandera insistió en esperar arrodillada al pie de la montaña. Cerca del amanecer, la tos de la señora Luo empeoró aún más y comenzó a tener fiebre. Luo Bingel temblaba de ira, ya que no tenía otra opción. Tenía que llevar a su madre al pueblo más cercano, buscar una posada, ponerla a salvo y después volver a la montaña para preguntar nuevamente por Zhenjiu. Decidido, levantó con cuidado a la mujer que tanto amaba y la cargó sobre su espalda. Sin embargo, cuando dos discípulos aparecieron de pie en los escalones de la montaña, se quedó inmóvil por completo. ¿Es ese hombre? No seas grosero, Min Zixian. Debe ser él. Luo Bingel parpadeó, incrédulo. ¿Quiénes son ustedes? Uno de los discípulos, una mujer joven vestida con túnicas verde claro, le sonrió antes de contestar. Tú debes ser el esposo de mi Zisun. Soy Nin Jinjin y el joven a mi lado es mi Zixian. Min Fan. Al oír aquello, Luo Bingel tragó saliva con dificultad. ¿Él está a salvo? ¿Puedo verlo? Por supuesto que no, espetó el cultivador, ante lo cual Nin Jinjin rápidamente lo golpeó con el codo. ¿Quieres ver a Zisun?, preguntó la joven mujer. El granjero asintió aprisa al escucharla y después bajó la vista al suelo. Quiero. Pero hemos estado arrodillados aquí durante todo un día y la salud de mi madre se está agravando. Antes de verlo debo llevarla a un lugar en donde no haga tanto frío. Los dos discípulos al pie de las escaleras intercambiaron miradas entre sí. Meng Fean finalmente suspiró. Llevaré a tu madre a un lugar seguro, ustedes sigan adelante. Luo Bingel parpadeó sin creer lo que estaba pasando. ¿Ustedes están ayudándome? No pienses tan alto de ti mismo. Es tu culpa que Zisun haya sido castigado. Seductor. Min Fan frunció el ceño tras decir eso, y Luo Bingel no pudo evitar ahogarse un poco con su propia saliva ante dicha acusación. Sin embargo, la salud de Zisun es nuestra máxima prioridad. Llevaré a tu madre a la posada más cercana y conseguiré un sanador para ella, así que solo date prisa. Los ancianos podrían regresar en cualquier momento. Con su madre confiada a Min Fan, Luo Bingel puso su fe en ambos discípulos y siguió a Nin Jinjin montaña adentro. Según la chica, San Qinghua, señor del pico Andín, les había enseñado la ruta secreta por la que estaban entrando justo ahora, y había sido él quien, sin saber por qué, accedió a ayudarla a cambio de asegurarse que el granjero recordara en el futuro el favor que le debía. El campesino no estaba seguro de por qué un estimado señor de pico quería su favor, pero de todos modos estaba agradecido con la ayuda prestada. Definitivamente era algo que no olvidaría. Al fin ambos llegaron al pico Injin. Luo Bingel quedó sin aliento al ver el impresionante paisaje de campos color verde claro rodeados por un sereno bosque de bambú. Nin Jinjin lo llevó hacia una pequeña pero acogedora casa hecha del mismo material y le explicó que ese era el lugar en el que residía el señor de Injin, elegido cada nueva generación. Pensar que Zhenjiu había dejado atrás tantas comodidades y los lujos que su secta le ofrecía solo por él. Haré guardia en la puerta principal y distraeré a los ancianos, así que entra y llévate a Zisun contigo, ¿de acuerdo?, susurró Nin Jinjin antes de abrir la puerta trasera. Comentarios de la traductora. Morí de amor con Luo. Le valen totalmente los chismes sobre Zhenjiu porque solo él conoce cómo es en verdad ese marido suyo. También morí de risa con la forma en la que MF llamó a LBH carita riéndose. Parece que no le agrada, pero tampoco parece que él o NYY estén en contra del matrimonio de Zen. Al fin, cada vez más cerca del reencuentro de estos dos tórtolos, Zen Qinbiu se encontraba sentado con los ojos fuertemente cerrados, meditando. Pensó que incluso si su cultivo estaba restringido, sus manos aún funcionaban. Todo lo que tenía que hacer era esperar un poco hasta que sus heridas se curaran lo suficiente. Había decidido que se abriría camino fuera de la secta usando sus propios puños. Anteriormente había sobrevivido a la esclavitud y escapado de Wu Yanxi, por lo que derribar a un montón de líderes de secta viejos y oxidados era un juego de niños.
El único verdadero desafío lo representaban Liu Qin y Yuan Yuan. Afortunadamente el bruto de Baisan tenía mejores cosas que hacer que preocuparse de proteger su pico, por lo que el único problema era burlar a Yuan Yuan, quien seguía visitándolo cada pocas horas como si no fuera el líder de secta y tuviera deberes oficiales que atender. El idiota había concluido cosas por sí mismo y estaba convencido que Zheng Qinyu se había ido de la secta solo porque estaba de mal humor y quería recibir atención. Seguía siendo el mismo tonto que pensó que prometerle limpiar su nombre haría que se quedara. A estas alturas de la vida a Zheng Hu ya no le importaba si su reputación estaba completamente por los suelos, no mientras pudiera ir al lado de Luo Bingel. Sin embargo, el granjero lo aceptaría de vuelta. Su marido debió haber escuchado todo lo que el viejo maestro del palacio tenía que decir con respecto a su persona. ¿Estaría disgustado con él a causa de su pasado? Su joven esposo ni siquiera sabía la historia real de su vida o cómo había huido de sus antiguos amos. Todas las atrocidades reales que se vio obligado a cometer bajo la tutela de Wu Yanzi, los robos, los asesinatos. Fue entonces que Zheng Hu escuchó gemidos conocidos y que, por extraño que fuera, parecían estar siendo pronunciados con un tono de voz similar al de Luo Bingel. El cultivador los reconocería en cualquier lado. Su esposo hacía ese sonido prácticamente cada vez que decidía ignorarlo después que ambos discutían. Luo Bingel también había gemido de ese modo la vez en la que, por accidente, entraron en un campo de flores afrodisíacas y el granjero, siendo incapaz de contener sus más bajos instintos, le había hecho el amor por tanto tiempo y de forma tan intensa que incluso había sangrado un poco. Había sido un buen tipo de dolor, aunque Zheng Qinyu preferiría meterse en un charco de estiércol de caballo antes que admitir una cosa como esa. Pero era imposible. Luo Bingel no podía estar ahí, y aún así, cuando abrió los ojos, su esposo estaba frente a él, llorando. Antes de ser capaz de entender lo que estaba pasando, el inmortal sintió como lo abrazaban con fuerza. Era real. Las lágrimas de Luo Bingel cayendo sobre sus hombros eran reales. Unos cálidos labios se presionaron desesperadamente contra los suyos. Si esto era un sueño, jamás quería despertar. ¿Cómo?, preguntó el cultivador tan pronto sus labios se separaron. Tus discípulos me trajeron aquí, sollozó Luo Bingel esposo. ¿Te duele la espalda? Este Bingel te pondrá mucha pomada cuando volvamos a casa. ¿Puede mi esposo esperar hasta entonces? Luo Bingel en realidad estaba ahí, frente a él. Había ido por él. Había ido a rescatarlo a pesar de lo imposible y absurdo que resultaba pensar en eso. Muy pronto ambos estaban en el suelo. Zheng Hu se encontraba encima de Luo Bingel, entregándose a otro beso apasionado. El inmortal juraba que podía desnudar a su esposo y montarlo ahí mismo si tan solo tuvieran tiempo para hacerlo. Sin embargo, los ancianos de la secta, o Yuan Yuan, podrían aparecer en la casa de bambú en cualquier momento, así que, en lugar de cabalgarlo, depositó un beso sobre su frente, intentando calmar la ira de su marido tras haber visto las marcas en su espalda. Viniste por mí a este lugar. Eso es lo único que importa, espetó mientras presionaba su cabeza contra el pecho de Luo Bingel. Comentarios de la traductora: ¿atrocidades? ¿Qué atrocidades? Luo entenderá tus razones, no tienes por qué preocuparte de nada de lo que hayas hecho en el pasado. Tampoco es como si tuvieras elección, ¿sabes? ¿Cómo podría ser tu culpa? Al fin. En tu cara, Kanghyun. Sí, sigo enojada con ellos y no, que se vayan al diablo. Desearía que hubieran tenido un poco más de tiempo. Me hubiera encantado ver la cara de esos ancianos y de YGY al ver la evidencia y darse cuenta que ese cucú no solo había sido secuestrado mientras se encontraba bajo su custodia, sino que también había aprovechado para recuperar un poco el tiempo perdido. XD.3 Chapter Notes. See the end of the chapter for notes. Por mucho que su cerebro estuviera repleto con pensamientos de hacer el amor con Luo Bingel, la situación de ambos no era exactamente la más favorable. Todavía estaba herido y aún tenía el cable de vinculación inmortal atado alrededor de su muñeca, dándole en realidad muy pocas opciones. Y si bien su marido podía ser el héroe local de su pequeño pueblo frente a toda una secta de cultivadores, no era más que un mortal que no tenía poder espiritual. Afortunadamente, y aunque el deseo de poseerlo era evidente, cosa que constató al sentir el miembro medio duro de Luo Bingel bajo sus nalgas, ambos pudieron contenerse. Vámonos de aquí. Necesitamos que mi madre y tú sean tratados por un médico, lo instó Luo Bingel. Zheng Qinyu se alarmó al escucharlo. ¿Qué le pasó a madre? Te lo explicaré más tarde. Por ahora súbete a mi espalda,
esposo, dijo Luo Bingel mientras se arrodillaba frente a él y se inclinaba hacia adelante, ofreciéndole su espalda como soporte. Ante esto el erudito negó con la cabeza. Puedo caminar. Pero es posible que desees tomar algo que puedas utilizar como un arma para defenderte. ¿Un arma? Algunos bloques de tinta servirán. Las artes marciales de esos viejos ya están oxidadas de todos modos, pero aún así te enseñaré cómo manipular tu energía para aumentar el impacto de los ataques. Luo Bingel jadeó al escucharlo. Yo no puedo hacerlo. No sé cómo. Yo sí. Es un truco sencillo y la mayoría de la gente simplemente no sabe cómo usar su cerebro, respondió el inmortal. Esa había sido una de las técnicas más simples que aprendió por su cuenta. El ser capaz de usar una cantidad mínima de energía espiritual para amplificar un ataque. Shen Qingyu había sido originalmente un prodigio capaz de conjurar algunos trucos desde una edad muy joven y sin haber recibido ningún tipo de enseñanza para ello. Si tan solo su entrada a la secta no se hubiese visto demorada por haber pasado tantos años de abuso con Liu Jianluo y Wu Yanxi, sería mucho más fuerte de lo que era ahora. Luo Bingel ya había pasado la edad apropiada para empezar a cultivar. Sin embargo, podía sentir que poseía una muy buena vena espiritual, cosa que haría posible poder realizar un par de trucos simples si le daba algunos consejos. Shen Hyo impartió la sencilla lección mientras caminaban con dificultad a través del bosque de bambú, dirigiéndose nuevamente hacia la ruta secreta dada por el señor de Anding. El inmortal necesitaba enseñarle a Luo Bingel cómo canalizar su energía de modo que más tarde fuese posible para él romper el cable de vinculación inmortal que llevaba atado a la muñeca, aunque también podían intentar romperlo practicando cultivo dual. Cualquiera que fuese la opción elegida, era un hecho que se abalanzaría sobre Luo Bingel cuando sintiera que al fin podían estar a solas y no lo dejaría escapar de sus garras por nada del mundo. De eso ambos podían estar seguros. Como lo esperaba, su esposo aprendía rápido. No pudo materializar de inmediato un arma, tal y como lo hacía Shen Qingyu, pero fue capaz de sentir su propia energía espiritual y reunirla en su puño. La forma era bastante irregular e inestable, una exhibición energética casi ridícula para cualquier cultivador decente, pero para un ser humano normal que apenas había recibido su primera lección era bastante impresionante. Luo Bingel poseía tanto talento que casi hizo que Shen Qingyu ardiera de envidia. Casi, porque este hombre era, en última instancia, suyo. Y, tan celoso como estaba ahora, también su curiosidad se abrió paso y comenzó a preguntarse cuán diferente sería el cultivo dual comparado con sus habituales actividades nocturnas. ¿Acaso Luo Bingel sentiría mucho más placer si su semen y su energía espiritual se vertían como un río dentro de su cuerpo? Ambos estaban ya muy cerca de la cueva que los conduciría hacia la ruta secreta, por lo que fue muy frustrante cuando una explosión de energía espiritual estalló justo frente de ellos. El cultivador rápidamente se puso frente a su esposo, usándose como un escudo humano para proteger al más joven de los escombros. Posteriormente entrecerró los ojos, mirando de forma feroz a los ofensores recién llegados. Había planeado una estrategia para defenderse de los ancianos líderes de secta, pero luchar contra 4 señores de pico al mismo tiempo no sería fácil para nadie, especialmente cuando esos 4 eran los mejores guerreros de Kankion. Liu Qingqi y Qingdi parecían tan poco impresionados como cuando hacía un par de días se dislocó ambos brazos por haber estado intentando liberarse de su agarre todo el camino de vuelta a la secta. Yuan Yuan parecía muy decepcionado de su persona, aunque su decepción no podía compararse con la que Shen Qingyu sentía hacia él. Wei Qingwei parecía como si no tuviera idea de por qué estaba allí y simplemente hubiera sido arrastrado por los otros inmortales, que ya se habían percatado que 3 de ellos no eran suficientes para contener a un furioso Shen Qingyu. Mu Qingfan enfurecería una vez más y sus hermanos marciales volvían a buscarlo nuevamente con sus extremidades rotas. Rotas, sí, porque esta vez planeaban no solo dislocarles un brazo, sino también romperles un par de huesos. Pero solo haría eso si en verdad era necesario. Pensé que habíamos tenido una conversación con respecto a esto, Sidi, lo reprendió Yuan Yuan. Para empezar, no hubo ningún acuerdo al respecto, tan solo tu orden unilateral, espetó Shen Qingyu, y Qingdi desenvainó su espada al escucharlo. Mientras seas miembro de esta secta, la palabra de Sandman Sixion es absoluta. Shen Qingyu, no solo desobedeciste las órdenes que se te dieron y trataste de escapar de tu castigo, sino que también le enseñaste a tus discípulos a traicionar a la secta. Pobre Nin Jin Jin. Debió haber sido atrapada mientras montaba guardia. Sin embargo,
Confiaba en que su discípula era lo suficientemente inteligente como para saber salir de ese embrollo y juzgar las cosas por sí misma. Sen Qingyu se burló de las palabras de su hermana marcial. No puedo desobedecer una secta de la que ya no soy miembro, ¿verdad? ¿Dejarías a tu secta? Liu Qingche hizo una pausa tras decir aquello y miró a Luo Bingel para después fruncir el ceño, aparentemente pensando en algo. El erudito se rió sarcásticamente, él lo vale todo para mí. Ninguno de ustedes lo entiende. Sin duda alguna mi esposo es solo un granjero, un humano normal, de hecho. No tiene poder espiritual, no tiene nada. Pero vino hasta aquí para rescatarme. Esas palabras debieron haberle dolido mucho a Yuan Yuan, ya que una profunda culpa y arrepentimiento se hicieron visibles en su rostro. Xiao Hu. Lo siento mucho. Sé que todavía estás enojado conmigo por eso. Pero no por ello tienes que dejar la secta. No me llames de ese modo. Si Seo Sen Qingyu, no necesito tus malditas excusas y tampoco necesito escuchar tus explicaciones. Ya no. Wei Qingwei alternó la mirada entre ambos hombres. Desconozco el tipo de resentimiento que tienes hacia San Menxixion, pero eso no significa que puedes hacer lo que quieras. Senxixion. ¿Y qué es lo que puedo hacer sin que ninguno de ustedes me mire como si fuera basura? Respondió el cultivador. Ni siquiera puedo dejar la secta cuando es bastante evidente que ninguno me quiere aquí. ¿Repentinamente vieron algo valioso en mí durante el tiempo que estuve ausente? Sus hermanos marciales se quedaron en silencio. De hecho, dado que la mayoría del tiempo se habían mantenido en sus propios picos, no sabían la carga de trabajo que había asumido Sen Qingyu y las contribuciones que había traído como miembro de la secta de la montaña Kankion. Una cantidad significativa del material académico y los documentos importantes que manejaba la secta habían tenido como sustento la experiencia y el conocimiento del señor Deng Jin. Muchos nobles e incluso miembros de la familia real pagaban una gran cantidad de dinero para obtener pinturas y poesía hechas por las manos artísticas de Sen Qingyu. El erudito sonrió. Por supuesto que así fue. Lárguense ahora, espetó justo antes de lanzarles un bloque de tinta. Los señores de picos solo tuvieron unos pocos segundos para preguntarse la razón por la que pensó que un bloque de tinta representaba una amenaza para ellos. Lo entendieron cuando Yuan Yuan gritó: «¡Cúbranse los ojos!». El bloque de tinta explotó y Sen Qingyu aprovechó la oportunidad para correr, aún con su mano entre las de Luo Bingel. Podía escuchar a Wei Qingwei gritando cuando algo de tinta le entró en los ojos y a Qingmi maldiciéndolo mientras tosía al mismo tiempo. Ese era un truco simple que podía utilizar en el lamentable estado en el que se encontraba ahora, puesto que no requería usar una cantidad sustancial de energía espiritual. Que sus estimados hermanos marciales hubieran caído en su trampa, eso sí había sido patético. Si tan solo Liu Qingche también hubiera sido víctima de ese pequeño truco. La explosión del bloque de tinta solo sirvió para alimentar la ira del dios de la guerra, quien siempre había odiado la forma en la que peleaba contra sus oponentes. Chen Luan salió volando a gran velocidad y Sen Qingyu apretó con fuerza los dientes al verse obligado a sacar a Xiu Ya de su vaina para poder defenderse de los ataques de Liu Qingche. «Todavía pelea sin honor», gritó el guerrero, apretando los dientes. ¿Pelear sin honor? Soy un hombre con su cultivo sellado enfrentándose contra 4 señores de pico y aún así te atreves a hablar sobre jugar sucio. Le respondió. Liu Qingche entrecerró los ojos al escucharlo. Bien espetó antes de girar rápidamente su espada para cortar el cable de vinculación inmortal amarrado a la muñeca de Sen Qingyu. Ahora puedes pelear conmigo apropiadamente. Luo Bingel, quien estaba al lado de su esposo, casi gritó cuando pensó que el dios de la guerra cortaría la mano de su marido. Sen Qingyu, por su parte, miró al señor de Baisan con incredulidad. Al parecer, después de todos estos años, seguía siendo un completo estúpido, pero no discutiría ese hecho ahora, ya que le daba una ventaja que no pensaba desaprovechar. Ambas espadas chocaron la una contra la otra y se necesitó toda la fuerza de voluntad de Sen Hu para no vacilar contra el vigor y el talento de Liu Qingche. A diferencia de todas las peleas anteriores que había tenido con él, esta no pretendía resarcir su orgullo herido. Si perdía esta vez, perdería a Bingel, perdería a su todo. La técnica marcial de Sen Hu carecía de la elegancia que anteriormente le había enseñado a tener a sus discípulos a la hora de enfrentarse contra un enemigo. Ninguna de sus posturas y movimientos eran algo que se enseñase de forma tradicional en Kankion, y eso se debía a que, en lugar de Sen Qingyu frente a Liu Yinghe, se encontraba Sen Hu.
quien luchaba con una determinación absoluta y una gran fuerza de voluntad. El señor de Imjin eludió los ataques del dios de la guerra pensando solo en sobrevivir para poder así regresar a casa y estar con su familia. Fue por ello que balanceó su espada hacia adelante mientras mentalmente rezaba una oración e ignoraba el dolor que le quemaba la espalda así como las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos. O por lo menos así fue hasta que notó la conmoción pintada en los ojos de Liu Qingche debido a que Luo Bingel se había abalanzado sobre él al tiempo que sostenía un bambú roto en la mano y gritaba antes de asestar un golpe en él, suelo que envió volando a 3 metros de distancia al señor de Baisan. Era una hazaña que debería ser imposible para cualquier mortal sin entrenamiento. Shen Qingyu jadeó de dolor y cayó de rodillas. Le dolía todo el cuerpo y sentía como si sus extremidades acabaran de ser paralizadas. No fue hasta que sintió la espalda empapada que se dio cuenta que sus heridas habían vuelto a abrirse y, a estas alturas, la sangre probablemente ya se había filtrado a través de su ropa. El líquido carmesí que emanaba de él era tanto y tan abundante que incluso Liu Qingche había dejado de pelear contra él. Así era ese idiota tan necio, siempre insistiendo obstinadamente en mantener sus peleas justas y honorables. Luo Bingel resopló de ira. Sus ojos estaban enrojecidos y las lágrimas corrían por sus mejillas sonrojadas. No permitiré que nadie lastime a mi esposo. Liu Qingche se puso de pie y miró al joven con incredulidad, muy seguramente porque aún estaba sorprendido por el hecho que un humano común y corriente lo hubiera atacado de una forma como esa. ¿Shen Qingyu te enseñó a usar la energía espiritual? Luo Bingel sacó un bloque de tinta que tenía escondido en las mangas de su túnica. No debió haber escuchado la parte en la que Shen Hyu le decía que nunca debía revelarle a sus enemigos un arma secreta. Si te acercas más a nosotros, usaré esto. Si el erudito pudiera levantar el brazo, estaría golpeándose la cara con la mano. Muy pronto llegaron hasta ellos Yuan Yuan y Qingyi, quienes se veían bastante graciosos cubiertos de tinta. Shen Qingyu juraba que de no ser porque sus costillas dolían de forma agonizante se estaría riendo de la manera en la que sus dos hermanos marciales recibieron un segundo ataque de bomba de tinta, esta vez siendo Luo Bingel quien ejecutó con éxito la técnica anteriormente enseñada. Esta vez incluso Liu Qingche fue alcanzado por la explosión y ahora parecía más que listo para asesinar a alguien. Shen Hyu se debatía entre pretender rendirse para después asesinar a todos mientras dormían o arriesgarse a romperse los huesos para poder escapar de ahí cuando Nin Jinjin y San Qinghua aparecieron frente a ellos. Fue un malentendido, expresó el castaño tan pronto como sus pies tocaron el suelo. Esta vez, los ojos de los presentes se volvieron para mirar al señor de Andin y quien parecía querer encontrar una profunda madriguera para poder esconderse. Esa misión del fantasma en el pozo, Shen Xixiong nunca intentó atacarte, Liu Sidi. En realidad estaba atacando al espíritu que se encontraba en tu punto ciego y por eso fue imposible que lo notaras. Prácticamente Shen Xixiong te salvó la vida. Tanto Yuan Yuan como Qingyi parecían desconcertados por las palabras del señor de Andin. Liu Qingche, por otra parte, que estaba bastante sorprendido tras escucharlo decir eso. ¿Qué? San Qinghua se secó el sudor frío que le caía por la cabeza. De cualquier modo mi punto es que Shen Xixiong no ha hecho nada que justifique el castigo que le impusieron. No hay reglas específicas que establezcan que un señor de pico no puede casarse o que tiene impedido dejar su cumbre por un periodo indeterminado de tiempo. Ustedes saben que, yo de vez en cuando dejo mi pico. Todos nosotros lo hacemos. Tú dejas Andin para poder planear tus emboscadas teniendo a esos demonios como respaldo, traidor, pensó Shen Qingyu con rencor. Sin embargo, al recordar que fue a través de la ayuda de San Qinghua que Luo Bingel logró llegar hasta él, decidió no decir eso en voz alta. Y de todas formas, Yuan Yuan no creería en sus palabras por mucho que fueran verdaderas. Señalar a Shen Xixiong de esta manera es injusto, prosiguió San Qinghua mientras rascaba su cabeza con nerviosismo. No es que este Sidi sepa algo, jaja. Pero ninguno de nosotros estuvo presente en las cuevas Ling 11, así que ¿cómo podemos sacar conclusiones también con respecto a eso? Pero, él estaba perdiendo el tiempo con este humano común y corriente, y Qingyi hizo una pausa y después frunció el ceño. Al principio había pensado que Shen Qingyu engañó al joven para que se casara con él y pudiera así escapar de sus responsabilidades como señor de pico y de los ojos escrutinadores del resto de los cultivadores después que su plan para asesinar a Liu Qingche fracasara. Ahora que su mente no tenía ningún tipo de animosidad contra él, se dio cuenta que en realidad no tenían más evidencia que sustentara sus acusaciones más que sus propios prejuicios. El marido de su hermano marcial era solo un pobre granjero, por lo que no se había beneficiado en absoluto al dejar su
secta por ese hombre. Darse cuenta de eso hizo que se sintiera totalmente avergonzada al comprender que había asumido que alguien como Seng Kim-yu era incapaz de enamorarse y establecerse con alguien, tal y como muchas personas cultivadores o no lo hacían. Fue por las nociones preconcebidas que albergaba sobre el que se había empeñado tanto en creer una mentira, sobre todo al conocer su historial y la frecuencia con la que visitaba los burdeles. Sin embargo, pese a todo eso, el pobre campesino había venido corriendo hacia ellos sin dudarlo, teniendo tan solo la firme intención en su corazón de recuperar a su esposo. Recuperarlo a pesar de saber todo sobre el pasado de Seng Kim-yu. ¿Quiénes eran ellos para interferir? La señora de Pico finalmente bajó su espada y le dio un codazo a Liu Kim-ch, invitándolo a hacer lo mismo. Hay mucho que aclarar aquí. Te hemos juzgado mal, Sen Sixion. Seng Kim-yu parpadeó al escucharla puesto que no esperaba que la confrontación terminara de esa manera. Junto a él, San Kingwa parecía haber recuperado los 10 años de vida que perdió debido al miedo que le produjo pensar en la sangre que sus hermanos marciales derramarían entre ellos. Yuen Yuan se limpió la tinta que tenía en la cara. Llamemos a Musidi, déjalos irse, Sandman Sixion. Ahora no es el momento, lo detuvo Ikindi. Pero Kim-yu Sidi está herido, ¿y quién más sino nosotros le hizo eso? Dudo que quiera quedarse aquí un minuto más, espetó la dama. Los señores de Pico tenían mucho de qué hablar, desde todos los malos tratos que habían tenido para con Seng Kim-yu incluso antes de su partida hasta los malentendidos posteriores que habían acumulado contra él. Y dado que incluso habían asumido falsamente que intentó matar a Liu Kim-ch, ¿quién podía decir que no había otras cosas de las que lo habían acusado falsamente? ¿Cómo podían tener cara para hablar con él ahora? Yuen Yuan miró al suelo y forzó una sonrisa en su cara mientras apretaba los puños a ambos lados del cuerpo. La montaña Kangyeon siempre te dará la bienvenida en el momento que decidas volver. Kim-yu City. Este lugar siempre será tu hogar. Seng Kim-yu, ayudado por su esposo, lentamente se puso de pie. Es ahí donde te equivocas, Yuen Yuan. La secta Kangyeon nunca ha sido un hogar para mí. Eras tú quien solía ser mi hogar, hasta que te fuiste. Nin Jinjin sollozaba y no dejaba de agitar los brazos mientras gritaba palabras de despedida hacia su maestro. También prometió cuidar a los discípulos más jóvenes. Y Kindi se llevó a rastras a Liu Kim-ch, quien parecía tener mucho que decir. Mientras tanto, y por fortuna, San Kingwa instó a Yuen Yuan a regresar a su pico para que pudiera asearse, a menos, claro, que quisiera quedar como un tonto frente a todos los discípulos por tener la cara cubierta de tinta. Comentarios de la traductora para este capítulo le dieron a YGY donde más le dolía. Pero chavo, ni cómo ayudarte. Luo se arriesgó por Zen y se infiltró en una secta de cultivadores sin tener nada más que la firme determinación de llegar a él. Tú, bueno, simplemente le diste la espalda. ¿Y cómo ya no te considera su hogar? Híjole, ¿quién le explica? Carita riéndose. Me da mucho gusto que Ikindi haya reaccionado. Sigo sin entender las intenciones de San Kingwa, salvo que espere cobrar esos favores en un futuro. Pero no lo sé, algo aquí no me cuadra. Carita riéndose. Tampoco juzguen a Bingel. Carita riéndose. ¿Qué más podía hacer el pobre además de gritar de terror al pensar que iban a cortar la mano de su esposo? Seng Kim-yu miró a Luo Bingel mientras ambos caminaban por la cueva que los guiaría al exterior. Él, quien había perdido la fe en encontrar la felicidad para sí mismo, había encontrado al fin su hogar. Pensar en ello hizo que apretara su agarre sobre el brazo del granjero y, ante tal cercanía, pudo sentir que el rostro de su marido estaba caliente, extremadamente caliente, de hecho. Tanto que en realidad parecía que tenía fiebre. ¡Ay! Gimió Luo Bingel a punto de tropezar con una pendiente rocosa. ¿Estás bien?, preguntó rápidamente Seng Hyu. Después de todo, su esposo era un mortal normal que tan solo vestía túnicas delgadas de terrible calidad. ¿Quién podría saber cuánto tiempo había pasado soportando el frío de la montaña mientras lo buscaba desesperadamente? Estoy bien. Es solo que mi cabeza palpita un poco. Déjame ver si estás herido, dijo el inmortal antes de tomar la cabeza de su esposo entre sus manos y girarlo hacia él para poder observarlo con claridad. Seng Hyu se congeló en el acto. Una marca roja brillaba intensamente en la frente de Luo Bingel mientras extraña y oscura energía se filtraba con lentitud fuera de su cuerpo. Por un momento no pudo procesar la imagen que tenía frente a él y fue incapaz de respirar. Muy pronto reconoció el símbolo en la frente de su esposo y al hacerlo todo pareció encajar en su lugar.
la fuerza y la resistencia absurda que tenía, el increíble talento y el gran poder que poseía como para ser capaz de hacer volar por los aires incluso a Liu Qingche. Recordó la historia que su suegra le había contado acerca de cómo encontró a un bebé huérfano flotando en una cesta sobre el río Luo. Era un bebé cuyo origen desconocía y que, sin embargo, crió como si fuera su propia carne y sangre. La marca en la frente de su marido era la que portaban todos aquellos seres pertenecientes a la antigua y poderosa raza de demonios celestiales. Su amado era un demonio. Esposo, Luo Bingle lo miró inocentemente. Sus ojos de un tono oscuro que se encontraba comúnmente en la mayoría de los mortales ahora brillaban de un llamativo color carmesí. Si los señores de Kankion se enteraban de su verdadera naturaleza, todo cambiaría y en lugar de acusar ciegamente a Sen Qingyu de jugar con un mortal común y corriente, concluirían de inmediato que Luo Bingle era el demonio malvado y conspirador que había hechizado a su hermano marcial. De hecho, si hubiera sido el Sen Qingyu de hacía un año, en realidad podría haber creído que el demonio le había lanzado un hechizo para de ese modo tan despreciable hacerse merecedor de su afecto y lograr que se enamorara de él. Sen Qiu respiró profundamente antes de presionar sus labios contra los de Luo Bingle, colocando sus brazos alrededor de su cuello para poder acercar sus cuerpos y profundizar el beso. El joven demonio se tensó un poco por la sorpresa que eso le produjo, pero recibió la acción de su marido con deleite y le devolvió el beso con más fervor. El inmortal permitió que las manos de su esposo se deslizaran a libre voluntad por su espalda y que le apretaran las caderas, ya que de ese modo, al estar distraído, le era más fácil pasar su energía espiritual a través del cuerpo de Luo Bingle y apagar la manifestación de energía demoníaca. Además, entre la difícil decisión de dejar que los demás señores de Piccolo se encontraran en una situación ardiente y comprometedora o dejar que descubrieran la recientemente revelada herencia demoníaca de Luo Bingle, por supuesto que sabía la opción que debía elegir. No quiero hacerlo aquí, murmuró el granjero contra el cuello de Sen Qingyu. El piso es demasiado duro y estás lastimado. El cultivador le acarició el cabello suavemente y le susurró al oído: pero te quiero ahora. Te necesito dentro de mí, esposo. Luo Bingle se estremeció al escucharlo. Su rostro mostraba vacilación, pero sus palmas ya se encontraban masajeando el trasero de Sen Qingyu. Este lugar sigue sin parecerme adecuado para ti. Simplemente su esposo era un amor. La próxima vez que el demonio sugiriera descaradamente darle sexo oral mientras se encontraban vendiendo verduras en el mercado, definitivamente mencionaría este incidente solo por el placer de recordarle las veces en las que había intentado comportarse de forma apropiada y no había muerto en el intento. Bueno, la ruta secreta resultó ser también un camino que conectaba directamente al Pico Andín, cuyo señor estaba ausente debido a que se encontraba lidiando con algunos demonios. Y seguramente no le importaría que tomaran prestada una de las habitaciones por un rato. Haría lo que fuera para proteger a su marido. Su nuevo hogar. San Qinghua, de hecho, no se tomó muy bien el hecho de encontrar evidencia de sus actos carnales más tarde, cuando al fin llegó a su pico. Si supiera que lo que vio en el hecho tan solo era una quinta parte de lo que Luo Bingle en realidad era capaz de expulsar en su interior. Sin embargo, Sen Qingyu no necesitaba revelar el potencial de su marido a esa rata traicionera. Comentarios de la traductora para este capítulo. Muajajaja, carita riéndose. Llegó el momento de la revelación. Carita riéndose. Me encanta la lógica de Sen carita riéndose. Quisiera decir que lo siento por ese QH, pero la verdad es que no XD. Viéndolo bajo su perspectiva, quizá podría cobrarle haber tenido esa amabilidad cuando se convirtiera en rey demonio, así que creo que es un sacrificio aceptable. Carita riéndose. Luo Bingle, sal y pelea conmigo. Sen Qiu bostezó, despertándose de su siesta vespertina. ¿Está aquí otra vez?, murmuró mientras frotaba sus ojos. Luo Bingle gruñó por la frustración que le produjo el tener que levantarse obligatoriamente del cálido regazo de su esposo. De vez en cuando el señor de Baisan venía a la casa de ambos para desafiarlo a un duelo. Al principio sus primeras visitas fueron solo con la intención de disculparse con Sen Qiu. Incluso le había traído cadáveres de algunos monstruos raros a los que el erudito solo miraba con disgusto antes de regañarlo por darles la molestia de tener que lidiar con los cuerpos. Liu Qingche entonces procedió a desafiar a Luo Bingle a una pelea, solo para que Sen Qiu frustrara su plan al atacarlo furtivamente primero. El joven campesino no estaba seguro de por qué su esposo se había negado a dejarlo pelear contra Liu Qingche, aunque claramente el hombre había quedado fascinado por el talento que Luo Bingle había demostrado en su primer encuentro. El erudito no había dejado de instruir a Luo Bingle para que mejorase su cultivo,
pero aún así no permitió que pelearan entre ellos. Quizá era porque podía sentir las claras intenciones asesinas que su esposo tenía de deshacerse de una vez y para siempre de la plaga tan seria que los asolaba. Tampoco es como si Luo Bingel fuese a tener éxito. De todos modos, todavía era un novato en comparación a Liu Qingche. Su progenitora le había dicho que no le guardara rencor a ese hombre, aunque Luo Bingel estaba seguro que si ella tuviera un poco menos de bondad en su corazón ya habría comenzado a hacer muñecos vudú para maldecir a los 10 señores de pico restantes. Que eso no sucediera aún también podía deberse a que el señor del pico Qiancao había ido a visitarlos una semana después tras aquel vergonzoso incidente, ofreciendo sus disculpas de manera personal. Además, había traído con él muchos medicamentos no solo para curar las heridas de Zhenjiu, sino también para la señora Luo. Mu Qingfan era el único señor de pico de la secta Kanqion que tenía permitido visitarlos. Y no, Liu Qingche no contaba. El hombre simplemente se aparecía por allí cuando quería. La relación de Zhenjiu con el resto de sus hermanos marciales aún no se reparaba por completo, y podía ser algo terrible que Luo Bingel albergara un sentimiento como ese, pero deseaba con todo su corazón que la relación entre ellos jamás se arreglara. Temía el día en el que Zhenjiu cambiara de opinión y decidiera regresar a su secta. Lo ahuyentaré en un momento. Tú espera aquí, Bingel pidió su esposo. Luo Bingel hizo un puchero al escucharlo. ¿Cómo quieres que no me preocupe? Ese bruto puede ser fuerte, pero es un idiota que rara vez usa el cerebro. Además, mi nivel de cultivo ha mejorado bastante desde que comenzamos a practicar cultivación dual con regularidad, sonrió Zhenjiu con cierto descaro. Pero, ¿todavía te preocupan cosas tan tontas como esa, Bingel? Preguntó Zhenjiu antes de suspirar y pasar sus brazos alrededor de los hombros del granjero esposo. Mi hogar está aquí, contigo. Nada ni nadie podrá cambiar eso nunca. Ni siquiera el hecho que seas un demonio puede hacerlo. E incluso si intentaran obligarme a regresar a la secta, mis sentimientos por ti no cambiarían jamás. Luo Bingel asintió al escucharlo y después sollozó. No te tardes mucho, esposo. Steven irá a buscarte si estás demasiado tiempo fuera o lejos de él. El inmortal resopló por la nariz y le pellizcó la mejilla. ¿Qué es lo que haces cuando no estoy contigo? Esperar a que regreses, pensó Luo Bingel mientras observaba a Zhenjiu salir del interior de la casa con la intención de sermonear largamente a Liu Qingche. Su hogar. Luo Bingel sonrió. Eso era correcto, y era por esa razón que el joven granjero estaba más que decidido a trabajar aún más duro y redoblar sus esfuerzos. Solo así podría ser capaz de proteger su hogar, sin importar los desafíos a los que se enfrentaran. Haría lo que fuera necesario para mantener a su familia segura y feliz. Incluso si él era un dem, ¿qué? Luo Bingel parpadeó en cuanto analizó detenidamente las palabras que Zhenjiu le había dicho antes de dejarlo solo. La mandíbula del joven se abrió tanto que casi se rompe contra el suelo. El campesino rápidamente salió corriendo hacia el exterior. Esposo. Espera, ¿puedes repetir lo que dijiste antes? Comentarios finales de la traductora. Este cuento se acabó carita riéndose. Morí totalmente de risa con el final carita riéndose. Ah, Zhenjiu. ¿Cómo dejas caer una bomba así sobre tu pobre corderito? Aunque supongo que es la forma más sencilla que encontró para darle la noticia. Gracias a los dioses LVH no gritó qué quieres decir con que soy un demonio, enfrente de Liu Yinghe, porque si no, creo que sería una larga batalla a muerte que acabaría con SJ interfiriendo y con LVH y LQG siendo reprendidos carita riéndose. Chapter End Notes. Años después Zhenjiu y Luo Bingel se encuentran con Tianlang Jun y Susilam, al igual que con todo un imperio cuya silla espera ansiosamente a ambos emperadores ojo boca ojo.